Hola, buenos días. Hoy es miércoles 30 de diciembre del año 2020. La reflexión basada en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Leeremos el texto número 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora, esta parte que hemos leído menciona acerca de un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos vasijas del Eterno, vasos para ser llenos de su presencia, de su luz, de su gloria. Cuando la expresión dice vasos de barro, hemos de ir a las características del barro. Hay barro ya en un proceso como vaso o vasija que es débil, delgado, y se cae inmediatamente, se rompe en pedacitos. Hay otro tipo de vaso de barro que es poroso y se nota los poros en el vaso, tarro, jarro, como usted quiera mencionarlo. También es un material tosco, diríamos bruto, en el sentido de la pureza casi, que le dan forma de vasija o de vaso. Es también en otro aspecto cuando lo cocen de una manera gruesa queda grueso. Yo le llamo cocido, no sé cuál sea la palabra correcta, elaborado vamos a ponerle. Como es delgado, también hay grueso. También hay otro tipo de barro duro, fuerte, sólido. Decíamos de lo tosco, que también lo hay áspero. Pero también hay otro tipo de vaso de barro que está barnizadito, brilloso, brillante. Otro que está bien pintadito, de un solo color. Y hay otros vasos de barro que tienen varios colores. Si le damos una interpretación de acuerdo a lo que hemos mencionado, y que debe de haber tal vez más características, encontramos que hemos de identificarnos tal vez con lo tosco, tal vez con lo delgado, tal vez con lo grueso, tal vez con lo duro, tal vez con lo áspero, tal vez con el pintadito, el de colores, el barnizadito. Aplíquelo a una interpretación que usted quiera o sienta darle, hablando de cómo somos en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser. Claro que lo más seguro es que digamos: soy un vaso de barro, barnizadito, pintadito y de colores. Creo que nadie va a decir: bueno, yo soy áspero, tosco, tosca, duro, soy delgado, débil, o soy grueso, de un carácter fuerte. Por ahí, perdón, hay que darle la interpretación de acuerdo a cómo somos. Bueno, aquí habla de un tesoro dentro de un vaso de barro. ¿En qué consiste este tesoro? De acuerdo a la escritura, a lo que nosotros podemos entender o interpretar y así compartirlo, diríamos que somos vasos de barro de gracia. Dice la escritura en el verso 10 al 12 de la siguiente manera: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Yeshua, para que también la vida del Señor Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa del Señor Yeshua, para que también la vida del Señor Yeshua se manifieste en nuestra carne mortal. Y sigue hablando de la escritura y dice el 12: de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Y el verso 14 y 15: sabiendo que el que resucitó al Señor Yeshua, a nosotros también nos resucitará con Yeshua y nos presentará juntamente con vosotros. 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria del Eterno. Aquí está la clave en el verso número 15, por decir clave, sino
sino la enseñanza del corazón de que somos vasos de barro de gracia. Que lo que nosotros podemos padecer es para que abunde la gracia y para que la acción de la gracia sea y sobreabunde para la gloria del Eterno. Y en los textos anteriores que leímos, habla de que hemos de vivir en la vida del Señor Yeshua, pero antes morir en la muerte de Él. Prácticamente del texto 10 al 12 habla de este tipo de vida que debemos de llevar. El 12 lo acentúa de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. ¿Qué significa entonces ser vasos de gracia? Que hemos de vivir bajo la gracia de la muerte del Señor Yeshua y morir por su gracia que nos da la capacidad, la fuerza de voluntad, el renunciar, el dejar atrás, el alejarse de todo eso que afectaba nuestras vidas y que provocaba una muerte espiritual en cada uno de nosotros. Hemos de vivir en la gracia de morir al ego, de morir a la envidia, de morir a lo que vemos mal, escuchamos mal o hablamos mal, del amor al mundo, al materialismo, al dinero, del amor a lo que no debemos amar para no caer en un adulterio espiritual para con el Eterno y darle la preeminencia y todo el lugar a Él. Entonces es morir a la oscuridad, morir a todo lo negativo, morir a todo lo que estorbe, morir a todo impedimento, a todos los deleites que no permitan que nos deleitemos más en la presencia del Eterno. Esto es morir a los pecados, morir a las ataduras, morir a todo lo que esté provocando obsesión, opresión, depresión, morir a todo aquello que impide que estemos ahora en una gracia, en la vivencia, presencia del Ruach HaKodesh, del Señor Yeshua HaMashiach. Debemos de vivir en la gracia del Espíritu Santo. Él es el que nos guía, nos prepara, nos enseña, nos recuerda todo lo que vino a hacer el Señor Yeshua en vida. Él es el que nos convence, nos redarguye, nos exhorta, nos cambia, nos transforma, nos enseña el camino, la verdad y la vida. Él es el que hace la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, el que nos llena de bendiciones, el que nos fortalece y nos levanta, el que es benigno, bueno, bondadoso con nosotros, el que comparte de su espíritu Ruach para con nosotros. Es en la gracia que debemos aprender a vivir, entendiendo la dignidad de que somos su pueblo, ovejas de su prado, somos ovejas de su rebaño, somos los que entramos a su presencia como lo que Él es, el castillo fuerte, la luz, la torre fuerte donde correremos y seremos levantados. Él es entonces esa roca, nuestra salvación, nuestra gloria, nuestro hablar, vivir, existir, caminar, nuestro ver, nuestro pensar, nuestro cariño, nuestro amor y todo lo que Él es en nuestras vidas. Es por su gracia que viene siendo este tesoro en vasos de barro. Pero como vasos de barro hay que llenarnos de su gracia, hay que buscar esa bendición que tiene para nuestras vidas. Y primero hay que vaciarnos, decíamos, de todo aquello que impida que como un vaso de barro de gracia no tengamos las bendiciones que merecemos por el hecho de ser sus hijos. Esa es gracia. Las merecemos porque somos sus hijos, pero es inmerecido porque por nuestra conducta y errores y fallas luego no las recibimos. De ahí que en parte también se retrasan o en parte se van a otros porque nosotros no estamos bajo la gracia del agradecimiento, bajo la gracia de valorar la presencia del Señor Yeshua en nuestras vidas, bajo la gracia de que entendamos que hemos de caminar en su voluntad. Todo está en la gracia, todo es un regalo y este es un tesoro preciosísimo para nuestras vidas, el vaso de barro lleno de gracia. El segundo aspecto es que somos vasos de fe.
la fe con la cual no podemos vivir, y que la misma Escritura dice que si no hacemos las cosas con fe es pecado. ¿Por qué? Porque es vivir y hacer, decidir todas las cosas dependientes de nosotros mismos, y no tomar en cuenta, no considerar que sin fe no podemos agradar al Eterno, que sin fe no podemos caminar, no podemos hacer las cosas adecuadamente, pero con fe, como vasos de barro, dependiendo de Él, invocándolo, llamándole, preguntándole, esperando esa señal que diga ya, cuando tenemos duda en nuestras vidas en algo que se tiene que decidir. Entonces somos vasos de barro de fe. La fe no se quebranta, no se achica, no desmaya, no se debilita. La fe tiene que crecer día a día en nuestras vidas, y estamos llenándonos de este atributo preciosísimo, para que podamos vivir bajo la gracia de la fe, bajo la bendición de la fe, que declara que somos más que vencedores. Como vasos de barro de fe, hemos de entender que somos más que bendecidos, y que hemos sido llamados en la fe que Él tuvo en nuestras vidas, para poder realizar lo que Él quiere y vivir como Él quiere. Así nosotros tenemos entonces que agradecerle a Él, que nos permite el desarrollar la fe. De tal manera que dice en el versículo número 13 de la siguiente manera: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Está hablando de la fe en el sentido de que tenemos el mismo Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, que tenemos el mismo espíritu de fe. Esto es unánimes, juntos. Unirnos en la fe es unirnos en una hermandad espiritual, unirnos en el trabajo de la obra del Eterno espiritualmente hablando, unirnos en las revelaciones, unirnos en los mandatos, unirnos en el amor de Él por medio de la fe. Por eso la fe es lo que nos codifica y nos hace sentir hermanos, porque somos hijos del único y gran Padre, el Todopoderoso, el único, inalcanzable, el que hace todas las cosas, y es el Abba. Abba significa Padre. El mismo espíritu de fe que nos permite cantar juntos, orar juntos, leer la Escritura juntos, emocionarnos juntos, el poner nuestros sentimientos juntos, en mucha gente en la misma y en el mismo espíritu de fe, como en pocos, o aun cuando seamos tres, porque le dice la palabra: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré. Y Él está con nosotros y camina con nosotros, dormidos, despiertos. De ahí que somos vasos de barro para llenarnos de su fe. Esto habla de buscar tener retos, de buscar enfrentar situaciones difíciles, de conquistar lo que el Señor ponga en nuestras vidas delante de nosotros, y que no debemos de vivir amedrentados, llenos de miedo, o en un momento dado con la tibieza, con la duda, con el temor. Eso no puede existir en un vaso de barro. El vaso de barro de fe es resistente, sólido, tiene peso, tiene poder, no se rompe al caerse, y si se rompe se restaura, y en un momento dado hemos de sentirnos como vasos llenos de gracia, vasos llenos de fe, vasijas en este sentido. Y dice el verso 16 al 18: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
El hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. El que es un vaso de barro de fe, aunque exteriormente nos vamos desgastando los años, se nos van bajando las fuerzas, la capacidad mental y todo, por la edad y por un desgaste normal de acuerdo a la creación que Él hizo de nosotros, hemos de entender que estamos para seguir adelante. Dice, no desmayamos, por tanto, no dejarse caer, no entrar en una debilidad. Y si es cierto que nos cansamos, que nos enfermamos, que descuidamos este cuerpo como el hombre exterior y el contacto con el mundo, con la carne, lo material y todas las influencias y todo lo que existe, provoca tal vez una pequeña, mediana o fuerte contaminación en nuestro cuerpo. Va a depender de nosotros. Pero el vaso de barro no se queda ahí, sino que busca romper, quebrantar, destruir todo lo negativo para poder brillar y resplandecer en la fe que el Señor da a nuestras vidas. De ahí que, conforme a la Escritura, es un desgaste físico. El alma tiene que cumplir la voluntad del Eterno, lo cual fue enviado a esta tierra, y tiene que buscar hacer lo más posible el trabajo espiritual. Hay ocasiones que el alma ya se cansó de que el cuerpo siempre esté contaminándose y viviendo una vida muy alejada, y es cuando el alma ya quiere partir, ya quiere irse, porque no encuentra una relación para con el cuerpo, no encuentra una intimidad, no encuentra en un sentir una afectación. Es como una hermandad, es como nuestro gemelo, que es igual a nosotros, el alma, pero en espíritu. Y el alma puede decir, yo ya me quiero regresar, porque no puedo vivir así. No me permiten hacer la voluntad del mi Creador. No me permiten resplandecer con su gloria. No me permiten hacer mi trabajo espiritual. Y llega un momento en que el alma ya no puede fortalecer al cuerpo, ya no le puede ayudar, ya por más que le aconseje en una mente espiritual y trate de guiarlo, el hombre carne no lo permite, porque está lleno de tantas influencias y cosas que no puede generar una fe adecuada. La fe adecuada, para generarla correctamente, tiene que haber el mayor vacío de oscuridad de nuestras vidas y estar lleno de fruto del Espíritu Santo, estar lleno del amor del Eterno, de la palabra, de retos, de declaraciones, de enfrentamientos, de tomar decisiones de victoria. El vaso de barro de fe entra a una fe tosuda, si quiere llámele necia, en el buen sentido, una fe que se aferra, que permanece, que se moldea a la fe del Eterno, que no descansa, que no deja de ser, y una fe que rompe rocas, montañas, una fe que mueve los mares, los detiene en la tempestad, los abre, una fe entonces que derrumba muros como los de Jericó, y una fe de imposibles, de increíbles, en el cual todo se puede realizar si somos esos vasos de barro verdaderos de una fe grande para el único, eterno y Dios grande. Y el tercer punto es que somos vasos de barro de poder. Dice la Escritura en el verso número 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea del Eterno y no de nosotros. Debemos ser vasijas, vasos de barro excelentes, para poder recibir del excelente poder de el Eterno, entendiendo que todo viene de Él y lo provoca en Él y nos mueve. No es un poder pequeñito, débil, que pueda realizar algunas cositas. No es un poder pobre, no es un poder con dudas, con vaivienes. Dice,
la excelencia del poder requiere una excelente vida, una excelente consagración, un excelente amor por el Eterno, una excelente entrega, una excelente vivencia. Esta es la vasija o el vaso de barro con este tesoro que se llama poder, con el tesoro que se llama fe, el tesoro que se llama poder, el tesoro en nuestras vidas que se llama gracia. Tenemos que el vivir este poder. Es una riqueza tremenda el poder del Eterno en nuestras vidas. De ahí que la Escritura empieza a hablar de un poder que genera fortaleza, paciencia, paz, control, y que en medio de las situaciones difíciles se sostiene, se mantiene y hasta diríamos se levanta. Dice el verso número 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados es de tribulación, de sufrimiento. Estamos en sufrimiento en todo. Aquí había muchas pruebas conforme a la palabra, pero la Escritura lo dice, la prueba de fuego, y luego dice diverso tipo o género de pruebas. Se junta tal vez la económica con la de enfermedad, con la de soledad, con la de división, pleitos y por ahí. Entonces, pero somos un vaso de barro de poder y debemos tener este atributo para destruir el poder negativo en nuestras vidas. Dice entonces la palabra, en apuros, como diciendo, presionados, mas no desesperados. Esto es fuera de control, en lo cual ya no hay temple, ya no hay un carácter espiritual, ya no existe un asentamiento verdadero con solidez espiritual, pero tenemos el poder para lograrlo. Perseguidos, este es en acechanza, mas no desamparados, o sea, abandonados. Perseguidos, mas no desamparados. Hay acechanzas de influencias, de tentaciones. Hay cantidad de influencias que provocan acechanzas. Allí con los vecinos, en la misma familia, en el trabajo, en donde se encuentre, va a encontrar cómo hay acechanzas por medio de la publicidad, por medio del ocultismo, por medio de la carne, por medio del materialismo y por medio de tantas cosas. De ahí que, como dice la Escritura, estamos perseguidos, mas no desesperados. O sea, estamos recibiendo acechanzas en este aspecto, pero no estamos abandonados. Él está con nosotros. Y el tercer punto es derribados, pero no caídos. Qué preciosa es la palabra, que estamos tal vez en una condición en que se cayó, se tropezó, se desmayó espiritualmente, o que ya no puede lograr salir, no puede romper esa atadura, no puede romper ese yugo de esclavitud, y no puede romper todo lo que le queramos llamar y de la manera y forma, y que provoca la debilidad, la duda, la confusión, el temor, y ya venimos a hacer una vasija o un vaso de barro débil, sin poder, sin fuerza en la oración, sin fuerza, capacidad espiritual para hacer como conviene. Y la palabra dice caídos, obvio, por el pecado, por la enfermedad, por la situación que sea. Dice caídos, pero no derrotados, no destruidos. Amén. Y mientras no estamos destruidos, podemos restaurarnos. Cuando hablamos del verso 8, que es el primer aspecto de la vasija de barro, es que podemos estar atribulados. La tribulación significa sufrimiento, distinto tipo de sufrimiento, con una vasija que hay que saber vivir, que hay que saber soportar las pruebas, hay que saber resistir y hay que saber enfrentarlas y hay que saber salir más que vencedores. Atribulados en sufrimiento, en prueba,
en dolor, pero no angustiados, no más allá del límite de una angustia, porque en la paz, la paciencia, la madurez espiritual va a destruir la angustia. Es como una asfixia la angustia, que provoca un tipo como de neurosis, una desesperación, un nerviosismo terrible. Pero Él está en nuestras vidas, Él está en nuestros corazones. De ahí que atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, y derribados, pero no destruidos. La pelea sigue, la batalla sigue, la lucha, la guerra, las confrontaciones. Por eso es que Él nos da la victoria, nos da la bendición. Si somos el vaso débil que se rompe, nos transforma en un vaso grueso que soporta, que tiene la fuerza, la fortaleza en su gracia, para llegar a ser una vasija, un vaso de barro que brille, un vaso de barro que tenga la hermosura de los colores, un vaso de barro que mantenga una presencia de una brillantez hermosa. De ahí que somos los vasos de barro, de donde el Señor quiere llenarnos, donde muchos pueden beber de nosotros, de la gracia que recibimos para dar de gracia. Eres un vaso de barro. Ahora sí, con todo lo que se ha enseñado y lo que falta y lo que el Eterno te dé, lo puedes decir. En medio de las situaciones estoy creciendo, estoy en las manos del alfarero para ser el vaso de barro que agradezca que hay un tesoro. Y ese tesoro de más alto valor es un tesoro muy reconocido y es un tesoro exclusivo para la gloria del Todopoderoso, para la gloria del Eterno, por la excelencia, dice la Escritura, de su poder. ¿Quién eres tú? Un vaso de barro de gracia, un vaso de barro de fe, o un vaso de barro de poder. ¿Sabes qué eres? ¿Sabes que somos? Un vaso de barro de gracia, fe y poder, y todo lo demás que pueda venir a nuestras vidas. Somos dignos y compartamos como unos utensilios de servicio hacia otros. Hemos de recibir la bendición y hemos de considerarnos muy, muy bendecidos por la fe, la gracia y el poder del Eterno en nuestras vidas. Muchas bendiciones, el amor de siempre, el abrazo de siempre. Shalom.